Este es el Breitspurbahn, un tren muy grande, 6 metros de ancho y 7 de alto. Dentro es muy lujoso y está bien armado. Bajo una cúpula se encuentra una instalación antiaérea. Hay muchas armas y cabinas con soldados. Este tren fue concebido por Adolf Hitler. Era su juguete preferido. Muchos de sus proyectos fueron cancelados, pero él intentó que este se hiciera hasta el final. Porque era clave en los planes nazis de dominación mundial. Hitler era conocido por sus proyectos de infraestructura. El estadio alemán se iba a construir en Nuremberg, con espacio para 400.000 personas. Habría sido la arena más grande del mundo. El puente del Elba habría sido más grande. Estos y otros proyectos fueron cancelados cuando los nazis perdieron la guerra. Sin embargo, el Breitspurbahn era distinto. Era uno de los proyectos preferidos de Hitler. Durante la guerra, tuvo máxima prioridad. Hitler demandó que se enviaran todas las fuerzas necesarias para llevarlo a cabo. Aunque el acero escaseaba, su proyecto obtuvo 84.000 toneladas. Encontramos los planos originales del tren de Hitler. El historiador alemán Anton Joachim Staller los recopiló de varios archivos y los publicó en este libro. Aunque la industria alemana estaba dedicada a la guerra, los nazis pidieron a las mismas empresas que desarrollaran el Breitspurbahn. Se enviaron más de 100 diseños. La distancia entre rieles se conoce como el ancho de vía. Ya en ese tiempo, el ancho de vía estándar de 1435 milímetros era común en todo el mundo, con diferencias en algunos lugares. Hitler quería un ancho de vía de 4 metros para su tren. Después de muchas negociaciones, se le convenció de aceptar 3 metros. El tren también era enorme, con 6 metros de ancho y 7 de alto. Los trenes de pasajeros eran de hasta 420 metros. Un vagón de 2 pisos, como pidió el Führer. Los trenes de hoy parecen pequeños en comparación. El Breitspurbahn debía estar lleno de lujo en su interior. La primera clase estaba en la parte superior para mejores vistas. Aquí había más espacio, con un interior lujoso y cómodos reposabrazos. La segunda clase estaba justo abajo, en la planta inferior. Era amplia. La tercera clase era más pequeña. También había muchas áreas comunes. Podías tomar vino, fumar y relajarte en un bar. Había áreas similares, pero sin bar, para leer y socializar. El comedor planeado era muy impresionante. Los bocetos mostraban un interior de madera natural, con oro y candelabros en el techo. Debería ser el único vagón de un solo piso, con techos tan altos que no sentirías que estabas en un tren. Había más restaurantes planeados. El tren contaría con un cine para casi 200. Un escenario pequeño albergaría conferencias. El tren iba a viajar lejos, así que se planearon coches cama. En primera clase, después de un amplio vestíbulo, los nazis ricos hallarían cómodos compartimentos para dormir con sofás, sillones y una mesa de tocador y una gran ventana con vista al exterior. Las primeras aulas debían tener inodoro, lavabo y ducha. Las habitaciones pequeñas tenían lavabo. No obstante, todos los pasajeros podían asearse en el coche baño, que debía tener 4 bañeras y 20 duchas. También había planes para salones de belleza para mujeres y hombres, para que el peinado no se estropeara en el viaje. Había cuartos de almacenamiento y para el personal. Una pastelería daría a los huéspedes bocadillos y bebidas. Había un atractivo al final del tren. Una plataforma de vidrio. Los vagones de primera y segunda clase podían llevar solo unos 200 pasajeros, mientras que en tercera clase había más del doble de asientos. Fácilmente, podrían haber cabido más de 500 asientos en tercera clase, pero con el Breitspurbahn querían un viaje cómodo. Bien, no todos. Estos son los diseños de los llamados vagones para trabajadores del este. No había asientos, solo bancos para 8 personas. Estos esclavos tenían que sentarse en los bancos de día y dormir en ellos de noche. Había espacio para 480. No podían ir a otras áreas.
La comida debía cocinarse en una gran cocina cercana, pasarse en cubos y distribuirse en una cantina. Miremos desde lejos. ¿Cuál era el objetivo de Hitler con el Breitspurbahn? ¿Por qué era tan prioritario? El 24 de marzo de 1942, Hitler comió con su secretario, Hermann Esser, y el arquitecto, Hermann Giesler, en Múnich. Allí dijo: así como necesitamos una conexión veloz a Constantinopla, ahora Estambul, necesitamos una conexión rápida entre Silesia y la cuenca del Donetsk. Requerimos trenes que puedan ir a 200 kilómetros por hora. Es necesario construir vagones más anchos, preferiblemente de 2 pisos. El nivel superior debe ofrecer una buena vista. También se debe poder usar las vías para el tráfico de mercancías. Solo así será posible desarrollar la región oriental, especialmente en lo económico, de acuerdo con nuestros planes, aunque la implementación de este programa ferroviario naturalmente implique muchas dificultades, no debemos dejar que esto nos desanime. La Breitspurbahn fue fundamental en los planes de Hitler para dominar el mundo. Buscaba sustituir barcos por trenes. Su red de trenes de ancho amplio debía cubrir todo el continente europeo, y más allá. Se hablaba de una ruta desde el Mediterráneo, en Gibraltar, por España, Marsella, el Ródano, a Múnich. Se planeaba construir aquí una gran estación de conexión. Desde allí, iría hacia Roma, o hacia el este, por Viena, hasta Budapest, Belgrado, Bucarest, y luego a Estambul. Otra ruta iba a ir desde Brest, pasando por París, la zona del Ruhr, hasta Berlín. Desde la capital alemana, los trenes de Breitspur irían a Polonia y Bielorrusia, a Moscú. Se planeaba extender el Breitspurbahn a Irán, hacia Irak, para aprovechar las ricas reservas de petróleo. Se pensaba en un ferrocarril hasta Vladivostok, en el mar de Japón. Otra línea iba a llegar a la India británica. El Breitspurbahn no solo estaba planeado para pasajeros, sino también para el transporte de mercancías. Hitler quería abastecer su Reich con materias primas y recursos naturales de toda Eurasia. Simultáneamente, los trabajadores del este debían ser llevados a fábricas y campos en Alemania, por eso había vagones para ellos. Los alemanes debían viajar en tren por medio mundo. Se pensaba en ello como un medio de colonización. El Breitspurbahn estaba armado, por si encontraba resistencia. Iba a transportar soldados, y tenía grandes cámaras de municiones. El tren podía llevar armamento pesado, como tanques o barcos. El tren nunca se hizo. Después de la guerra, algunos planes fueron a la URSS. Los planes hacia Francia están en París. No se hicieron públicos y no se siguieron. Nos sorprende. Desde el principio, muchos expertos alemanes pensaban que la mayoría de las áreas del Breitspurbahn podían ser cubiertas por trenes estándar. Nadie se atrevió a contradecir al Führer y hablar mal de su juguete. Como muchos de los proyectos de Hitler, el Breitspurbahn fue un arquitecto. Albert Speer mencionó luego: mientras más monumental y grande era un proyecto, más entusiasmado estaba Hitler.